estrofa, última. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Cántelo con todo su corazón. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió, en la sangre que él vertió. Hay poder en Jesús. Así es, hay poder en Cristo Jesús. Capítulo 10 del libro de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la ayuda propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hemos leído la Biblia, Romanos capítulo 10, del 1 al 3, y vamos a hacer una oración para dar inicio al tema del día de hoy. Señor, estoy en tus manos, mi mente, mi corazón, tu grey, tu iglesia, estamos en tus manos. Bendícenos, danos vida y vida en abundancia a través de esta palabra que hemos leído, para que tú nos exhortes, nos animes y nos des vida a través de ella. Bendice a mis hermanos que están en las redes sociales, en el nombre de Jesús, cólmales también de bendición. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento. Qué bien que ha elegido escuchar la palabra de Dios. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes se basa en un libro de la Biblia que lleva por título o nombre el libro de Romanos, en el capítulo 10 del texto 1 al 3. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Como sociedad, ¿qué pasó? Como sociedad, como sociedad, mis hermanos, como familia, como iglesia de Dios, tenemos que tener una postura, tenemos que tener una posición. Eso Dios nos lo hizo sentir, nos lo hizo ver desde el momento que nosotros le aceptamos, que nosotros conocemos su palabra. Una postura, una posición. Y cuando no tenemos a Dios, tenemos cierta posición, cierta postura. El anhelo es trabajar, ganar dinero, hacer una casa, quizá casarse, poner un negocio, ser profesionista. Esa es la postura que se nos ha implantado como humanos, el ser prosperados, el vivir bien,
el casarse con una buena mujer y la mujer casarse con un buen hombre. Dice los padres, ese es el anhelo que queremos. Queremos que tengas una buena posición, que seas feliz. Por lo regular todos anhelamos humanamente eso. Pero cuando ya aceptamos a Dios, la posición y la postura varía un poco o mucho. Cuando el apóstol Pablo, que es el que habla en el libro de Romanos, no tenía a Jesús como tal en su corazón, él tenía su postura, él tenía su posición, pero cambia esa posición y esa postura cuando él tiene un encuentro con Jesucristo rumbo al camino a Damasco. Su posición cambia, su postura cambia. Y hoy quiero analizar por lo menos 3 puntos que he encontrado en el título que yo le he puesto, la posición de Pablo por Israel, o la postura de Pablo por Israel. El apóstol Pablo, cuando ya experimenta una transformación en su corazón, cuando experimenta un cambio en su vida por conocer la voluntad de Dios, ahora él es llamado a predicar a los gentiles. Él, siendo judío, es llamado a predicar también a los gentiles, y no porque estuviera predicando a los gentiles se olvida de su nación. Así es que la posición de Pablo por Israel la encuentro en el texto 10, que primero él expresa y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El enfoque de la posición de Pablo por Israel es que Israel, su pueblo, su nación, encuentre la salvación. Pero la primera postura que yo encuentro de Pablo es el anhelo, el deseo, el querer que su pueblo, que su nación conozca lo que él ha conocido, a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. El anhelo de Pablo ahora es que Israel conozca a Jesucristo, que no se quede en el judaísmo, que no se quede en Jehová Dios o en Yahvé, sino que conozca ahora a Jesús como el Salvador de las almas, de las vidas. Pero hay un anhelo ardiente, ferviente en la postura de Pablo, a tal grado de estar dispuesto por dar su propia vida, como él lo expresa y dice: yo deseara ser anatema o quitarme, porque ustedes conozcan lo que yo he conocido, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Yo deseo, dice, es tanto mi anhelo que ustedes conozcan lo que yo he conocido, la palabra de Dios. Y esto me lleva a pensar en paralelo con el apóstol Pedro, cuando Pedro dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Uno tiene que tener el anhelo, uno tiene que tener el deseo como lo tuvo el apóstol Pablo. En este caso el apóstol Pablo, por ver a su nación perdida, errante, vagabunda, cual oveja sin pastor, viviendo en las tinieblas. Pablo tiene ese anhelo en su corazón. Esto me llevó a pensar que nosotros, cuando somos salvados, somos salvos por Cristo, también tiene que haber un anhelo profundo de que la sociedad, de que nuestro México querido conozca lo que nosotros hemos conocido, que es la palabra de Jesucristo. Debe de existir un anhelo en nuestro corazón. El apóstol Pablo viajó para que los gentiles conocieran, para que nosotros conociéramos el evangelio de Jesús. Nosotros debemos quizá de salir, de viajar, de compartir, de existir un anhelo ferviente en nuestras vidas, para que nuestra familia, para que nuestra sociedad conozca también de nuestro Señor Jesucristo. Debe de haber un anhelo. Debemos de sentir en nuestro corazón ardientemente
porque México conozca el evangelio de Jesucristo, el evangelio que transforma vidas, el evangelio que cambia vidas, que cambia familias, pero debe de ser un anhelo familiar, un anhelo personal de que Cristo sea conocido también por los demás. Yo no sé cómo esté su anhelo, yo no sé cómo esté mi anhelo. Dios lo sabe, Dios lo conoce, pero el anhelo se tiene que reflejar a través de nuestro testimonio, de nuestra vida hacia los demás. La posición del apóstol Pablo por Israel, número 1, es el anhelo, pero también como número 2, tenemos que la postura de Pablo por Israel, la postura de Pablo por Israel es que en el texto 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La postura del apóstol Pablo por Israel es de orar. No se queda solamente con un anhelo. Yo quisiera colaborar, yo quisiera hacer esto, yo quisiera. No se queda con el quisiera. Él está actuando también a través de doblar sus rodillas por ese anhelo que está en su corazón. Y ahora dice: yo oro a Dios. Mi oración es a Dios por Israel. El apóstol Pablo oraba, el apóstol Pablo intercedía por su nación, por su comunidad, por su pueblo, para que ellos fueran sensibles a la voz de Dios a través de la predicación de Él. Esto nos lleva a pensar que nosotros no solamente debemos de tener el anhelo de ganar a México, de ganar al país para Cristo, sino que también tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que clamar, tenemos que doblar nuestras rodillas para que ese anhelo se convierta en una realidad y México pueda conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Para que usted pueda ser sano, usted necesita orar. Para que usted pueda ver un resultado, usted necesita orar. No podemos hacer a un lado la oración, que es la columna vertebral de la iglesia. La oración, la palabra, el ayuno, el congregarse. El apóstol Pablo habla: mi oración es a favor de Israel. ¿Cuál es su oración? Dije al principio que la postura que muchas veces tenemos es de tener una buena profesión, es de ganar buen dinero, es de tener una buena casa, es de preocuparme por mí, después por mí y al último yo, ¿verdad? Mí. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, ahora la postura cambia, porque la postura es de una visión de acuerdo a la voluntad de Dios y hay un anhelo. Antes no lo sentía, pero ahora lo siento porque entiendo y comprendo que Dios ama a la humanidad, que Dios ama a su creación y que mi anhelo es que ellos conozcan a Jesús. Pero no me quedo solo con el anhelo, sino que también mi oración han sido a su favor, de usted que nos está escuchando, de usted que está viendo esta prédica a través de esta plataforma como es YouTube o como es WhatsApp, Facebook. También nuestras oraciones. A veces la iglesia nos critica, la gente nos critica. ¿Qué hace la iglesia? ¿Por qué tanto templo, culto, culto y culto y culto? Pues en el culto lo que hacemos es orar a favor de usted como familia, a favor de su negocio, a favor de México, que existan familias prosperadas y bendecidas, pero con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro anhelo. Es el anhelo y el corazón de Dios que México conozca a Jesucristo. Esa debe de ser la oración. Esa debe de ser nuestra oración. Aquí tenemos la oración los días martes a las 7 en punto. No porque no haya conexión en internet quiere decir que no va a haber oración. Todos deberíamos de estar orando a las 7 en punto de la noche. Por las necesidades que existen, por las enfermedades que están al día, porque Dios abra bendición, porque Dios multiplique el arroz, el frijol en nuestra mesa, que Dios dé de comer alimento a aquellos que viven en las calles,
en las ciudades sin esperanza, en tinieblas, que Dios les alumbre y que Dios los bendiga. El apóstol Pablo tiene como postura ahora orar a favor de Israel. ¿Cuál es su postura el día de hoy de usted? ¿Cuál es mi postura? ¿En qué pensamos? ¿Qué hacemos? Pero también esto nos lleva a pensar que no solo es el anhelo de Pablo, no solo es la oración, sino que también la postura de Pablo es la siguiente como número 3, y dice ahí mismo en el texto 10:1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La postura del apóstol Pablo es que el pueblo se salve. Hay un texto ahí en la Biblia que dice: a los griegos yo me he hecho griego, a los judíos me he hecho judío. He tratado de hacerme a ellos para ser predicado el evangelio. A veces tenemos que aprender, tenemos que enculturarnos. La gente tiene que conocer a Jesucristo. El anhelo de Pablo es para salvación. No hay otra finalidad, no hay otra visión, sino que la gente sea salva. Y nosotros tenemos que buscar muchas veces la metodología para que la gente sea salva. Alguien invirtió por mí, me regalaron una Biblia, me invitaron muchas veces a comer, me pagaron muchas veces pasajes para que yo escuchara el mensaje de la palabra de Dios. Ahora usted que ya aceptó a Jesucristo, usted tiene que invertir en la obra de Dios para que otros conozcan lo que usted ya conoció. Tenemos que invertir en una Biblia. Tenemos que invertir comprando talento a otra persona para que la persona sea bendecida. Y usted que ya sea bendecida o fue bendecido, usted lo practica con otro. Usted muchas veces tiene que pagarle el pasaje a alguien para que vaya a una reunión, porque el anhelo es que oiga la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El deseo de Pablo es que Israel sea salvo. Esa es la postura del apóstol Pablo. Pide por su nación, le da tristeza, se conmueve y dice: ellos eran las ramas originales, pero ellos eran las ramas originales, pero fueron desgajadas y nosotros fuimos injertados. Y el apóstol Pablo habla y dice: si ellos de por sí así son bendición, ¿qué será ahora si vuelven a ser injertados? Si vuelven a su postura que tenían, yo creo que será de mucho más bendición. Es como decir: mi papá es a todo dar, mi mamá es a todo dar. Y le contesta el hermano: y eso que no tiene a Cristo, ¿te imaginas si tuviera a Cristo? Fuera mucho más, mejor todavía. Aquellos que dicen: mi esposo es lindo, mi esposa es linda, me atiende, me quiere, me ama, me cumple, me da todo lo que yo, es trabajador. ¿Te imaginas si aceptara a Jesucristo? Fuera mucho mejor. El apóstol Pablo está interesado por la salvación de Israel. Y nosotros tenemos que estar interesados por la salvación de la sociedad. Todos estos programas que se hacen, campañas evangelísticas, festiniños, algún programa que el 14 de febrero, que el Día del Padre, llevan como finalidad presentarle el evangelio de Jesucristo a usted, que sepa que Jesús le ama a usted y a su familia, y Jesús no quiere que usted viva en tinieblas. Jesús quiere darle vida. Jesús quiere darnos vida y vida en abundancia. Y miren, lo último que voy a tocar, la postura de Pablo por Israel, como número 4,
Dice así, texto 2 del capítulo 10 del libro de Romanos: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire, mucha atención aquí, son dos incisos. La postura de Pablo por Israel. ¿Qué está haciendo Pablo con Israel? Inciso A y luego inciso B. Inciso A: doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a las escrituras, no conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está testificando, Pablo está protagonizando, publicando a los judíos, a los gentiles, que ciertamente tenemos una sociedad que tiene celo, es celosa, pero no, ese celo no es conforme a la voluntad de Dios. Estamos como el apóstol Pablo. Pablo tenía celo por Jehová de los ejércitos, pero no tenía celo por Jesucristo. Y entonces Jesús le da una cátedra, haciéndosele presente rumbo a Damasco, y le dice: Saulo, Saulo, soy yo a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo te voy a enseñar lo que es padecer por mi nombre. Y Pablo empezó a experimentar el celo verdaderamente por Jesucristo. Yo siempre he dicho que usted que me está escuchando, usted que me está escuchando, usted que está aquí presente, mucha gente tiene fe, tiene celo de Dios, pero no conforme a las escrituras. Tiene fe en Krishna, tiene fe en Mahoma, tiene fe en Buda, tiene fe en el horóscopo, tiene fe en la quiromancia, en la cartomancia, tiene fe en el espiritista. Pues esa fe hay que desviarla y que apunte, que se vea que va hacia nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que la fe tiene que ser en Jesucristo. Tienen celo, pero no conforme a ciencia, dice la Escritura. Muchas veces somos celosos en muchas cosas. Celamos a la esposa, celamos al esposo, celamos el trabajo, pero no tenemos celo de las cosas de Dios. Las cosas de Dios son serias y tenemos que tener celo. Por eso la Biblia nos enfoca y dice: ahora pues los administradores tienen que ser siervos fieles. El apóstol Pablo dice: idóneos, capaces de enseñar a otros, de encargar estas cosas que yo les estoy enseñando, para que otros las enseñen con eficacia, con sabiduría, con ciencia, con celo, de acuerdo a Dios. Hermanos, la postura de Pablo es testificar. ¿Cuándo fue la última vez que testificamos que Cristo cambió nuestras vidas? ¿Cuándo fue el último día que hablamos a nuestro familiar, a nuestros padres, a nuestros hijos, que en Cristo está la vida, que en Cristo está el poder, que en Cristo somos nuevas criaturas, de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios 5:17? ¿Cuándo fue la última vez que dimos testimonio que usted fue sano? Mire, muchos de ustedes tal vez fueron sanos, pero nunca le han dicho a la gente que Cristo los sanó. Yo no me canso de decirle a veces al que toma, al borrachito: yo de ahí vengo, del vicio. Llegué a drogarme en algunas ocasiones. Estoy tatuado de aquí de la mano. Tengo cicatrices. Hurtaba. Falté al respeto a mis padres. Y eso no me da pena a mí contarlo, que fue Jesucristo el que hace 25 años aproximadamente llegó a mi corazón y lo cambió, lo transformó, me dio una nueva vida. ¿Por qué voy a tener pena de decir que hurtaba si Cristo me cambió? ¿Por qué voy a tener pena de decir que yo era un borracho que no me cansaba de visitar los bares, los cabarets?
Ahí donde se le paga a la muchachita para bailar de los 21 años hacia abajo, cuando no tuve a Cristo. Al contrario, voy a decir lo que el apóstol Pablo dice: para mí el evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo de testificar. Y el apóstol Pablo es lo que está haciendo, dando testimonio. Y les dice: sí tienen celo, pero no conforme a las escrituras. Ustedes siguen una religión, ustedes siguen los dichos de la gente, pero yo les enseño lo que dice la escritura. Y Pablo enseñaba la escritura. No siga religión, siga a Jesucristo. No tenga religión sino comunión. No tenga religión sino salvación en Cristo Jesús. Y Pablo testifica. Inciso B, en el texto 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire que la postura de Pablo es predicar y decirle a la gente: mira, es cierto, yo veo que tú quieres amar a Dios, pero yo veo que tú estás siguiendo una religión porque no te estás sujetando a Dios. Quieres seguir bebiendo vino, quieres seguir teniendo a la otra amante, no te quieres despojar de lo que Dios te ha dado. Y el asunto no es así. Hoy en día hay muchas congregaciones, hay mucha gente que quiere seguir, que quiere servir a Dios, pero que no se sujeta a la justicia de Dios. Quiere vivir de acuerdo a su voluntad, quiere vivir de acuerdo a su expectativa, quiere vivir haciendo y pensando lo propio mismo, lo que a él le place, no lo que Dios diga. Pero la iglesia de Dios verdadera es la que dice Santiago, la que visita al enfermo, la que suple a las viudas, la que vive en santidad, la que da a Dios de lo que Dios nos da. Los que evangelizan, los que viven en santidad, los que viven honrando a Dios, y no una iglesia que vive de acuerdo a sus propias expectativas. No se trata de hacer lo que a mí me plazca, se trata de hacer la voluntad de Cristo Jesús en nuestro corazón. La postura de Pablo por Israel es esa: un anhelo, oración, salvación, pero también testimonio. Testifique, no le tenga miedo. ¿Cómo le digo a mi esposa que está mal? Dígale, porque es mejor corregir a tiempo, porque en el panteón no podremos corregir a nadie. ¿Cómo le digo a mi esposo que está mal? Agarre, tome la palabra y muéstrele la palabra: lo que estás haciendo está incorrecto. Y si se enoja, que se enoje. Pero es la palabra. Exhorte, anime. No vivimos conforme a nuestros rudimentos, vivimos conforme a la voluntad de Dios. Pablo termina mal en el aspecto físico. Pablo es encarcelado muchas veces, es vituperado, es blasfemado, dice la Biblia, 40 azotes menos uno por mi propia nación. O sea, su propia familia le puede acechar, le puede criticar, su propio esposo, propia esposa le puede dar la espalda, pero usted está cumpliendo con la palabra. Usted está cumpliendo con la palabra. Pablo al final es llevado preso y dice la Biblia que Pablo expresa: yo he pasado hambrunas, he pasado cárceles, he pasado naufragios, he pasado desprecios, desvelos, y todo por amor a nosotros también, a nosotros. ¿Cuál es nuestra postura como cristianos, mis hermanos? ¿Cuál es nuestra postura? Porque muchas veces dicen: es que hoy ya no se identifica el que es de Cristo y el que no es de Cristo. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Estaremos anhelando que México conozca el evangelio de Cristo? ¿Estaremos realmente orando para que México conozca a Jesucristo? ¿Estaremos buscando la metodología para que la gente sea salva en Cristo Jesús?
Estaremos dando testimonio para que México conozca y sepa quién es Jesús. Miren, por eso el apóstol Pablo en el capítulo 10, texto, si lo puedes buscar por favor y ponerlo, dice, texto 14, 10:14 de Romanos, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo vas a ver tu vecino que Cristo cambia si tú no le testificas? ¿Cómo vas a ver tu familia que Dios sana si tú no le compartes el evangelio de poder? ¿Cómo va a conocer el mundo, México? ¿Cómo va a conocer el evangelio si no oramos por ellos? Si no anhelamos. A veces ya no está en Dios, está en ellos, pero también en nosotros. Tomemos nuestra postura como Pablo por Israel, nosotros por nuestro México querido. Y si morimos, dijo el apóstol Pablo, para Cristo morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La iglesia tiene que avanzar. La iglesia tiene que caminar. Hay luchas, sí, hay pruebas, sí, pero la iglesia no está sola. La iglesia tiene la sabiduría de Dios. La iglesia tiene la palabra de Dios. No es su palabra, no es mi palabra, es la palabra que transforma vidas, la palabra que da fruto. La iglesia tiene al Espíritu Santo. Digamos que yo soy el que voy a echar fuera el demonio, yo salgo corriendo, pero no soy yo, es el Espíritu Santo, es la palabra, es la presencia de Dios la que va a hacer la obra. Así es que no se preocupe, solamente hagamos lo propio, oremos, busquemos los métodos y demos testimonio. Usted no se preocupe. Ay, voy a dar los 50 pesos de ofrenda, voy a dar mi 10ª parte. Si usted retiene, más va a haber necesidad. Usted cumpla con Dios y Dios se va a encargar de hacer lo demás. Porque si usted retiene, usted no ofrenda, usted no aporta, usted no da, Dios puede hacer algo con usted. Por eso dice la Biblia, hay quienes reparten y dan más. Perdón, hay quienes retienen y vienen a pobreza, pero hay quienes reparten más de lo que es debido y son prosperados. Tome la postura como cristiano, como un hijo de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a tomar la postura del apóstol Pablo. Quiero invitarlo a que se ponga en pie y usted le diga a Dios: Señor, bendíceme en este momento. Ayúdame, Señor, para que yo tome una postura bíblica, una postura de acuerdo a tu voluntad, una postura que te ame, que te adore, que te sirva, Señor. Abro mis labios en esta tarde, Señor, para pedirte que tú bendigas a las familias, que tú bendigas a nuestro México querido, y nosotros seguiremos intercediendo por los que están en la cárcel, por los que están en los hospitales. Seguiremos aportando porque tú siempre has aportado a nuestra familia, siempre nos has dado y mucho, en bendición, en prosperidad, Señor, en salud. Ahí has estado presente, Señor. Ayúdame a tomar una postura correcta, una postura, Señor, eficaz en tu presencia. Ayúdame, Espíritu Santo, para que yo pueda publicar, para que yo pueda orar, para que en mi corazón siempre exista el anhelo ferviente de que tu pueblo sea salvo, de que tu iglesia sea salva, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado y precioso Salvador. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a tomar la postura de acuerdo a tu evangelio, en el nombre precioso tuyo, Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga a ustedes que están siguiendo por vía Facebook. Dios los guarde.
Dios les colme de bendiciones